O se puede escuchar yo, mejor dicho, escucho y lo escuchan los demás compañeros y como que después queda medio feo. Hola, Julieta Sabrina, ¿me escuchás? Hola, sí, profe. Bueno, vamos a seguir, como le decía, a partir de lo que vimos ayer, dentro de introducción al proyecto. Antes de eso, ya que estoy, voy a volver para atrás, voy a regresar. Ayer les mandé unos mensajes para que tengan en cuenta aquellos que tengan problemas a la hora de hacer los ejercicios, de ver la tarea o de ver la lección. Esto que está aquí engloba todos esos tres. Esto que está aquí. ¿Sí? Pero a veces como tienen dificultades para trabajar por la velocidad, por ahí se torna difícil de esta forma. Y en ese caso la solución que busqué fue habilitarles directamente de forma individual para que descarguen el PDF, si quieren, de lo que se va viendo, el PDF, o vean de hacer los ejercicios directamente o de ver las consignas de las tareas de forma directa. Eso por las dudas. La otra es, no se olviden las wikis, ¿sí? Que son parte de la tarea, que hay una tarea que había que subirlo en la tarea y que también tenían que subir en la wiki para poder ser considerados o tenerlos en cuenta ustedes. Les muestro por las dudas para que vean cómo es alguna de las eh, de las personas que fueron subiendo y cómo les fue quedando. Vamos a entrar aquí en wiki. Bueno, comedero automático, portada, bueno, la portada, toda la portada fuimos trabajando, ¿sí? Y solamente han subido dos, Tupac y Micaela, ¿sí? Tengan en cuenta que para poder agregar, hacen un clic en editar y ahí abajo del todo hacen un enter y ponen el nombre de ustedes, ¿sí? Y pueden pegar el contenido que hayan trabajado en esa tarea. Eso por las dudas, algunos no lo supieran. Bien, en relación a lo anterior, quedamos en Arduino 3, que era a partir de eh, el ABR-DUT. ¿Qué es el ABR-DUT? ¿Sí? Es parte de Arduino, es el compilador que permite generar el entendimiento por parte de el microcontrolador, el ATmega que tenemos en el Arduino. Y si no tenemos el ABR-DUT, va a ser difícil que el microcontrolador tome todo lo que nosotros generamos en el código. No lo va a tener en cuenta, porque el que nos permite hacer esto es el ABR-DUT, ¿sí? Donde la tarea que hace el ABR-DUT es que usa el archivo hexadecimal o transforma lo que nosotros generamos en código, en IDE, y lo transforma en un archivo hexadecimal. Yo ayer les mostré que era hexadecimal. Hexadecimal no es binario, binario es 0 y 1. Hexadecimal trabaja en valores que van del 0 a la F. ¿Sí? Si se acuerdan, habíamos visto una planilla donde comparábamos distintos sistemas numéricos y uno de esos sistemas numéricos es el hexadecimal. Ahora, ese archivo hexadecimal, que primero antes de ser hexadecimal es código, después se hace hexadecimal y después se hace código de máquina para que sea entendido por la computadora. Ahí sí, ese hexadecimal va a pasar a código de máquina, que podemos decir que son ceros y unos en código binario. ¿Sí? Y ese código se transporta o se envía a través del puerto USB. El puerto USB nos va a aparecer dentro del IDE Arduino como el COM. Ahora les muestro, abro el programa de IDE. A nosotros, cuando lo conectemos a la computadora, nos va a aparecer seleccionado dónde se conecta Arduino. Si ustedes se fijan, van acá a herramientas, van a puertos, y cuando les aparezca el conector de Arduino, acá va a decir, por ejemplo, que sea en el COM 4,
Arduino. Y ahí sabemos que en ese puerto está escuchando o está enviando los datos, ya sea desde el I de Arduino, que sería en este caso lo que nosotros programamos, a el microcontrolador que está en la placa, ¿sí? Por medio de este puerto, ya sea el 4, el 5, o sea, el 7, depende, pero casi siempre es el 4, ¿sí? Bien, volviendo de nuevo, repito, lo que hace AERDUT es un programa que nos permite transformar el código, este código que tenemos aquí, ¿sí? En este caso, un sistema numérico hexadecimal, que después pasa a ser lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina o el código de máquina podemos decir que es otro sistema numérico que es binario. Y eso se carga al microcontrolador a través de el puerto USB que tiene Arduino y el USB que tiene la computadora, y le llegan todos los códigos en un lenguaje que entienda el microcontrolador, ¿sí? Esto tenemos en cuenta, todo esto que dijimos acá está escrito, todo esto que le estoy diciendo yo, ustedes lo leen aquí, es lo mismo que estoy comentando. Bien, ahora sí, yo lo último que les había dicho era que hay una sintaxis para trabajar en Arduino, ¿sí? No es que yo pongo cualquier palabra o cualquier letra o cualquier punto en cualquier parte. Tiene ciertas palabras, ciertos, en este caso, códigos para utilizarse. Y eso, bueno, hay que aprenderlos con la práctica algunos y otros de forma a partir de memorizarlos. En el caso de lo que yo les muestro aquí, son algunos, los más básicos, ¿sí? Y luego yo les dejé al final un link a una página donde pueden verlos en detalle, uno por uno. Fíjense, yo les voy a mostrar para que vean nada más un ejemplo, las funciones. Hay distintos tipos de funciones dentro de Arduino. Por ejemplo, de entrada y salida, I/O, o input-output, funciones analógicas de entrada y salida, o digitales de tipo analógica, perdón, de entrada digital o de salida digital, de entrada analógica o de salida analógica. Tenemos temporales, de matemáticas, aleatorias, bueno, todas estas opciones que tenemos aquí las podemos ir identificando. Pero para esto también hay distintas funciones que les van dando ejemplos en esta página, ¿sí? Tipo de entrada, acá fíjense que le están mostrando cómo se tendría que poner de forma sintaxis, la sintaxis que tendría que tener para decir que yo quiero utilizar un pin, ¿sí? Y que sea de tipo modo, para que tenga algún tipo de acción ese pin. En donde nosotros ponemos el cablecito dentro de Arduino, por ejemplo, tendríamos que darle este tipo de orden, poniendo el número del pin, ¿sí? Y qué es lo que haría en este caso. Aquí pone pin de nuevo, acá podríamos poner el número del pin, ¿sí? Bien, acá fíjense, les dice nuevamente que el número del pin y que queremos activar de entrada o de salida. Ahora, el modo va a ser input o output, que sea de entrada o de salida ese pin, que haga, que mande señales o reciba señales, ¿sí? Señales eléctricas. Aquí le da ejemplos, ven, aquí tiene input, output, input, pull. Bueno, y así continuamente hay distintas opciones que podemos utilizar de sintaxis dentro de las funciones. Tengan en cuenta que estas son funciones. Les vuelvo a repetir, estas funciones, por ejemplo, para programar un código. Tengan en cuenta que cuando poníamos las dos barras eran comentarios. Fíjense que en algunos casos yo tengo comentarios de lo que hace, en este caso, la función que yo estoy agregando. Acá fíjense, les dice si if significa sí. Si is not H o is not T. Está refiriéndose al sensor que va a tener que medir
en este caso, la humedad y la temperatura, ¿sí? En ese caso, el sensor trabaja con este tipo de función, snap y snap. Eso ya tenemos que saber que los sensores tienen distintas funciones también. Igual, casi siempre esas funciones ya vienen con ejemplos. Yo cuando descargo una librería en Arduino, voy a herramientas, me fijo de cargar una librería, perdón, en programa, voy a incluir una librería y a veces no aparecen todas las librerías aquí. Si no aparece una librería, puedo ir a administrar bibliotecas y me conecta a internet. En este caso me va a salir esta ventanita y va a empezar a cargar todos los distintos drivers, por decirlo así, programas que permitan conectar Arduino con el sensor o con el dispositivo que yo quiera conectar, ¿sí? Por ejemplo, como le decía, el DHTP, que es el más conocido. Si yo pongo esto en buscar, me tiene que dar el DHT, perdón. El DHT. Me tienen que aparecer todas las librerías que estén relacionadas con ese sensor. Fíjense, acá me sale el Arduino LLC. Bueno, todas las librerías que tengan relación con este sensor de temperatura. Y así cada sensor tiene tiene un nombre, o un nombre y un número que nosotros lo podemos identificar, ¿sí? Volviendo a las funciones que podemos tener, son muchísimas. Acá le da un ejemplo, yo les invito a que lo vayan... A ver, mi idea no es que salgan siendo expertos de Arduino, sino que principalmente tengan idea para qué sirve cada código que estamos ingresando y cómo funcionaría aproximadamente. Acá tienen otro tipo de función que es la Digital Write o escritura digital. Fíjense, trabajamos con hide, que se activa, o launch, que se desactiva. Un pin, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, ponen digital write, pin y valor. El pin sería el número de la entrada que va al sensor, por ejemplo, no sé, el 6, y el valor va a ser hide o launch. En este caso, digital write me va a permitir que el pin le dé valor de encendido, de activo o desactivado a el digital write. Para leer, en este caso, por dar un ejemplo, yo tengo un LED, que el LED se active o se desactive, y ahora yo además de poner el digital write, tengo que poner otra función a continuación que diga, por ejemplo, tiempo, que sea de tiempo, que durante cierto tiempo el LED lea, en este caso, cuando digital write esté activo o desactivado durante cierto tiempo. Y ahí ya tengo que ir combinando estas funciones. Yo no puedo poner una función solamente, sino tengo que relacionar con otras funciones. Vuelvo a mostrar en el caso del IDE Arduino. Tenemos que relacionar una función con otra función y todo eso lo tengo que ir separando, ya sea las sentencias con el punto y coma, y después yo tengo el paréntesis, que en este caso el paréntesis puede ser que sea relacionado con un bucle de acción que sea continuo, o dentro de ese paréntesis pondré un límite a ese trabajo que va a ser el void, por ejemplo el void, que es el que hace el reconocimiento, ¿sí?, de la acción. Después yo trabajo con distintos tipos de elementos, como ser también llaves para cerrar una acción. Fíjense en que al final del todo se genera una llave hacia afuera. Eso está indicando que se termina el código. En este caso, ahí termina el código. Aquí empieza un código, aquí empieza otro código, aquí empieza otro. Fíjense en que automáticamente cuando yo lo señalo, ¿sí?, si yo lo señalo, tiene que haber un término para cada una de estas llaves, ¿sí? Y esta llave, fíjense, si yo señalé aquí, se activó la de que está arriba. Todo esto es parte de un englobe de códigos que están relacionados entre sí, que tal código va relacionando a otro hasta llegar al final. Este código que tienen aquí, ¿qué es lo que hace? Ya les había comentado ayer. Usa un sensor DHT
se llama así. Hay dos modelos, el 11 y el 22. En este caso se usa el 22 para medir temperatura y humedad. Ahora, esa temperatura y humedad va a ir constantemente haciéndose una lectura. Eso que está aquí, si ustedes se fijan, hasta aquí me va a decir que me dé la temperatura y la humedad, que aparezca la temperatura y la humedad, que se visualice. Cada un segundo vaya mostrándome temperatura y humedad, temperatura y humedad. Ahora, va a haber una parte en la cual se va a activar un buffer siempre y cuando la temperatura llegue a más 10 grados. Si pasa de los 10, el buffer el que está conectado al puerto, al pin 6, va a activarse y va a mandar un sonido, ¿sí? Entonces, este sensor, este código lo que hace es genera una lectura de la temperatura y la humedad, y cuando está leyendo la temperatura y humedad y detecta que hay un aumento de los 10 grados, le va a mandar señal eléctrica al pin 6 que está conectado con el buffer para que genere sonido, porque el buffer es un dispositivo para generar sonido, ¿sí? Tenemos dos dispositivos, un sensor, y tenemos un buffer que activa sonido, que da sonido, ¿sí? Bien, vuelvo a repetir entonces, hay distintas sintaxis de las funciones. Mi idea no es complicarle la vida, que se sepan todas las funciones ni la sintaxis que hay al respecto, pero que sí las identifiquen, las vayan teniendo en cuenta cuando haya que programar, ¿sí? Pero como les digo, no quiero todavía introducirlos en la programación total, sí, los voy a mostrar o les voy a explicar la programación que va a tener el comedero, ¿sí? El comedero tiene que tener un funcionamiento parecido a este, porque lo que me va a permitir a mí es controlar no la temperatura de la humedad, sino el tiempo. Tenemos que controlar el tiempo y cuando pase cierto tiempo se active en la entrada mejor dicho, se active el cierre o la apertura de, de un elemento que permita la entrada o salida, en este caso una compuerta, que active la salida o la entrada, perdón, que salga el alimento o no del contenedor para que las aves se alimenten. Eso ya sea en cierto tiempo, durante el transcurso del día, que sea constante ese trabajo, ese funcionamiento. Y evitemos las pérdidas o generar de alimento de más en las aves y como nosotros teníamos en cuenta, evitar las pérdidas de alimento, ¿sí? Eso más que todo. Les invito a trabajar esto. Bueno, no es que yo quiera que en el ejercicio que ustedes tienen, si se fijan, el ejercicio Arduino 3, las preguntas no están relacionadas desde el punto de vista práctico, sino más que todo de conceptos más relacionados a qué es una función o qué es un compilador o qué es el ABR-DUT o para qué sirve. Son todas esas cositas que ustedes realizarán aquí en, en este ejercicio, que les repito a aquellos que no entraron al principio, para tratar de hacerlo de más sencillo el trabajo, les he generado el desarrollo del mismo por partes separadas, si es que necesitan de esa forma, porque tengan la conexión lenta. Ustedes aquí tienen estos tres elementos, ¿sí? La tarea, los ejercicios y el PDF, que lo pueden descargar de aquí, de lo que es las lecciones. Pero el que tenga la conexión normal o que ya venga trabajando normal, puede hacer todo el desarrollo como lo venimos trabajando. Primero pasamos por tal parte, después vamos a otro y otro hasta llegar al final. Algunos me planteaban el problema de la conexión. Bueno, entonces, como les dije, yo les dejo para que descarguen el PDF en lecciones. El ejercicio lo pueden desarrollar aquí, de todos los ejercicios que hay, o de las tareas, ¿sí? Por dar un ejemplo, les muestro
ejercicios. Ahí tienen separado todos los ejercicios, desde el primero que vimos bueno, acá está al final, pero sería empezar desde aquí abajo, después seguiríamos con Arduino Introducción, Arduino 1, Arduino 2 y lo último que es Arduino 3. Si ustedes se fijan, nos sale la misma opción, iniciar la prueba y van pudiendo responder las preguntas. Lo voy a hacer para que vean un poquito de qué se trata, las preguntas. Lo traté de hacer todo en este caso, en la parte esta de lo que es el ejercicio más una sola hoja. Para aquellos que tienen problemas también con la conexión, que cuando tienen que pasar una hoja a la otra hoja, por ahí estar a la conexión o tienen algún problema, bueno, traté de hacerlo todo en una sola hoja. Acá hablamos del touching de Arduino, cuáles serían los pasos. Fíjense, están desorganizados en algunos y hay que ver cuál es el que está organizado. Después tenemos que ver de marcar la respuesta correcta. Si el microcontrolador, ¿sí? Solo entiende el lenguaje ensamblador, solo el lenguaje de máquina, solo entiende el lenguaje de máquina, pero fíjense en que hay algunas palabras que hablan que no están correctas. Ustedes tienen que marcar la que sea correcta. La respuesta correcta del ABRDUE, que hablábamos de que usamos un archivo hexadecimal para pasar luego a lenguaje de máquina para que sea entendido por el microcontrolador y después pasábamos al USB. Bueno, tendremos que marcar aquí cuál es el correcto. Y después tenemos el punto 4 que dice lenguaje de programación. ¿Cómo se maneja en ese caso el lenguaje de programación? La sintaxis para comunicarnos con el compilador o con el combatidor. O bueno, y hay palabras que puede ser que estén equivocadas aquí, entonces ver de marcar la respuesta correcta. Y eso sería como para hacer un poco de práctica de lectura más que todo, de haber leído los contenidos que vimos anteriormente. Dice después, marca la respuesta correcta. En la consola nos da información, hablamos de la consola que es esta parte, aquí abajo. Esto que está aquí, cuando nos da algún tipo de error, nos sale en rojo y cuando está todo bien, cuando compilamos, nos va a salir, o verificamos o compilamos, nos va a salir en blanco. ¿Sí? Se está todo bien. Esto es la consola que tenemos para ir trabajando. También después pasamos a la última pregunta. También estamos relacionando la sintaxis, cómo tendría que ir a partir del uso del punto y coma, de las paréntesis, de las llaves. Y yo por ahí puse algunas palabras que no van. Yo les dije que la sintaxis casi siempre se maneja la función. Tenemos que trabajar, si vamos a hacer un comentario con la doble barra o la barra y el asterisco. También para hacer una sentencia de una oración, de decir, de pasar a otra oración, el punto y coma, de trabajar con algún tipo de contenido que sea de tipo cíclico por medio de paréntesis, de pasar a otro tipo de actividad mediante o iniciar o terminar una actividad dentro del código por medio de llaves y lo que es, bueno, más que todo esto, el uso de las funciones. Y en el caso de el ejercicio, ustedes se van a fijar que yo agrego algunas palabras que no tienen nada que ver con lo que yo le estoy pidiendo, ¿sí? La oración misma está errada o está con alguna información incorrecta de lo que venimos trabajando. Eso para que tengan en cuenta. Bien, eso sería entonces, como les digo, una introducción a Arduino, la placa, identificando los componentes que tiene la placa, cómo funciona esa placa, también identificando el uso del IDE Arduino y las partes que tiene el IDE Arduino para poder trabajar al respecto en lo que sería la programación posterior, que vamos a hacer más introducción. Hasta ahora llegamos a esto que es la programación, pero identificando las funciones, algunas funciones, como les digo, no quiero que sepan las funciones de memoria, pero en algún momento
Estas funciones que yo les dije que tienen la página para ir revisándolas, las vamos a trabajar sí o sí con lo que es la programación del comedero, pero el comedero no va a ser tan difícil de trabajar. También les traje un ejemplo de un comedero, pero es un dispensador automático de comida para mascotas, que está interesante porque les muestra cómo funcionaría en este caso eh, a partir de dejar o no pasar alimento en cierto tiempo. Digamos, aquí se genera, perdón, aquí es donde se genera el paso o no del contenido que esté guardado en un depósito. Acá tenemos un LED con el Arduino, con distintos sensores trabajando. ¿Cuáles son esos dispositivos o elementos que tenemos para ir identificando dentro de este caso? Por ejemplo, tenemos la placa de Arduino 1, un servomotor, una pantalla LCD con botones, case, estudio, un RTC, un altavoz y cables de tipo hembra-hembra y macho-macho. Y una protoboard. No es mucho. A ver, lo más difícil por ahí de conseguir podría ser el RTC, pero todo se consigue y se puede trabajar de esta forma, con estos dispositivos que ven aquí. Como para que tengan en cuenta. Después, otro tipo de elementos que van a ser necesarios para el armado en sí del dispensador de alimentos, que son ya sea tubos de PVC, botella de agua, caja de madera, bridas, todo eso lo podemos conseguir. Y lo que más me gustó fue que vayan identificando esto. ¿Qué es esto? Este es un bosquejo de lo que se quiere lograr. Fíjense, ellos empezaron con un dispensador de comida. Ahora nosotros, cuando veamos en lo que es dibujo técnico, tenemos que trabajar no solamente de bosquejo, sino también trabajar en vistas planta, de frente y lateral, pero con unas medidas exactas para poder tener un producto de forma correcta, no, digamos, no de una forma eh, improvisada, sino de una forma concreta y trabajada de forma correcta. ¿Sí? Bien, este es un boceto. Fíjense en cómo iría funcionando, qué elementos tendrían y demás, que los diseñadores de este proyecto lo hicieron. Aquí les muestran después cómo irían los distintos componentes, el RTC, el Arduino, la placa LCD, perdón, acá tienen el servomotor, el que está aquí abajo, ¿sí? Y este sería el buzzer de sonido, o el altavoz, perdón, que le da un sonido cada vez que da el alimento, ¿sí? Eso como para que tengan en cuenta. Fíjense en que después va mostrando el paso a paso de la estructura y demás, de cómo se va trabajando. Fíjense, aquí se mueve el servomotor para que deje o no el paso del alimento, que es lo que a nosotros nos serviría a la hora de ver de que pase o no el alimento. Primero, que se mueva el motor para que las correderas muevan de un lugar a otro y que pase el alimento en un cierto tiempo. ¿Sí? Fíjense en todo lo que es el diseño que tuvieron que trabajar, pero tengan en cuenta que esto es para animales mascotas, perros, gatos. Nosotros tenemos que pensarlo para lo que serían, en este caso, aves de corral, y el diseño ya lo tenemos más o menos a lo que es el diseño. Y acá fíjense, tienen lo que es todo el código que ellos trabajaron. Es más o menos bastante y que lo podemos reutilizar nosotros, lo podemos reutilizar modificando algunos tiempos, algunos datos, algunos elementos para, en este caso, trabajar. Fíjense en acá habla del Liquid Crystal, que es el LCD, habla del servomotor, digamos que se van notando dónde entra cada código para cada dispositivo, para cómo trabaje cada uno, ¿sí? Bien, eso para que tengan en cuenta a la hora del diseño eh, del dispositivo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar. Bien, yo creo que por ahora sería, por esta semana sería todo. Les invito a que realicen los ejercicios que tienen ustedes pendientes.
Recuerden que son, bueno, acá yo voy a terminar este ejercicio. Me quedaban 5 minutos. Seguramente que estoy desaprobado. Fíjense, acá está abajo saliendo el tiempo. No me va a dar el resultado ahora. Tengo que volver a la página principal del curso. Vuelvo de nuevo a ver el ejercicio y seguramente que el ejercicio que hicieron le va a salir después nuevamente ahí el resultado aproximado en porcentaje, como ya ayer les demostré. Cada intento, después cuando vuelven a entrar de nuevo a ese ejercicio, abajo les sale el porcentaje de éxito, ¿o no? Bien. Comentarios, dificultades que hayan tenido hasta ahora, dudas, quejas. ¿Quién me puede decir? ¿Quieren ver un poquito también de cómo funcionaría este dispositivo? A ver, les muestro un poquito. Estaba por aquí. Para que tengan en cuenta. A ver. Voy a mostrarles no desde el código, sino desde el funcionamiento. A ver. Bueno, eso es como para que tengan en cuenta de la entrada de ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que vamos a hacer el mismo, no es lo mismo, lo nuestro es distinto, pero es como para que tengan en cuenta a la hora de pensar lo que estamos haciendo como proyecto. Bien, vuelvo de nuevo a preguntarles, a saber al respecto, ¿qué me pueden decir? A ver, Edison, ¿cómo vas hasta ahora con todo el desarrollo? Que es bastante bueno que venimos trabajando, pero no sé cómo venís con todas las actividades, ejercicios, tareas, etcétera. Edison López. Bien, profe. Bueno. ¿Tenés algún tipo de inquietud ahora para comentar? No, Bueno. Bueno, no sé, a ver, está Micaela, está Wilson, ahí está Sabrina, Araceli, Julieta Guaymás, Brisa y Tupac. ¿Alguno tiene alguna consulta? Porque nos queda un minuto para terminar esta videoconferencia, que son 40 minutos nada más que me dan. Y después, bueno, se termina. ¿Alguien tiene alguna pregunta para realizar? ¿Alguna dificultad? Ninguna, profe. Bueno, Araceli, muchas gracias. Sabrina. Yo tampoco, profe, por ahora. Ah, Brisa, bien, Brisa. Yo tampoco, profe. Bueno, listo, señora, señorita. Tupac, usted. ¿Me escuchas, Tupac? ¿O no? Tupac, Tupac. ¿Me escuchás? Wilson, ¿vos me escuchás bien? ¿Tenés alguna pregunta para hacerme? por ahora no, profe. Bueno, Ahí vamos listo. mejorando. Bueno, listo, entonces. Bueno, el lunes seguiríamos con otra temática que sería ya la de control, perdón, la de materiales, identificar los materiales que necesitemos. También vamos a estar una semana aproximadamente, así que vayan teniendo en cuenta eso.